Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar. Como pueden ver por el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que ha capturado los corazones de millones. Específicamente vamos a explorar esa pregunta que muchos se hacen: ¿lo que Hande Erçel deseaba, Kerem Bürsin lo hizo realidad? Prepárense para un viaje lleno de detalles, especulaciones y, por supuesto, un poco de ese misterio que rodea a sus vidas. Y antes de que nos adentremos por completo en este emocionante tema, recuerden, mis amores, si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo y activar la campanita. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos y análisis profundos. Ser parte de nuestra comunidad es súper fácil y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que entremos de lleno en materia. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es, sin duda alguna, una de las más comentadas y queridas en el mundo del espectáculo turco y también a nivel internacional, gracias al fenómeno de Senkalkap, o como la conocimos aquí, Love is in the air. Desde que empezaron a trabajar juntos, la química era innegable, no solo en pantalla, sino también fuera de ella. Los rumores de su romance comenzaron casi de inmediato, alimentados por las interacciones en redes sociales, sus apariciones públicas juntos y esa complicidad que saltaba a la vista. Pero, ¿hasta qué punto era solo una estrategia de marketing o un idilio real? Y más importante aún, cuando las cosas se pusieron serias, ¿hubo deseos de Hande que Kerem se propuso cumplir? Empecemos por recordar los inicios de su conexión. Love is in the air fue un éxito rotundo. La historia de Eda y Serkan, sus personajes, cautivó al público. Y fuera de cámaras, Hande y Kerem parecían vivir una versión similar de esa historia de amor. Se les veía juntos en vacaciones, compartiendo momentos íntimos en sus redes sociales, y sus seguidores no podían estar más felices. Pero claro, en el mundo de la farándula, siempre hay un velo de duda. ¿Era todo parte del juego o era amor de verdad? Para muchos la sinceridad se notaba en sus gestos, en cómo se miraban, en la forma en que se defendían mutuamente ante la prensa. Ahora centrémonos en la pregunta principal. ¿Qué deseaba Hande Erçel que Kerem Bürsin hiciera realidad? Aquí es donde la cosa se pone interesante porque, siendo honestos, no tenemos una lista oficial de deseos de Hande que Kerem haya cumplido. Sin embargo, podemos inferir muchas cosas basándonos en su comportamiento, sus declaraciones públicas y la evolución de su relación. Pensemos en lo que una persona, especialmente una figura pública en una relación seria, podría desear. Podría ser apoyo en su carrera, estabilidad emocional, momentos de tranquilidad lejos de los flashes, o incluso planes a futuro más sólidos. Una de las cosas que Hande siempre ha enfatizado es su amor por su familia, especialmente por su hermana y su sobrina. Kerem, en muchas ocasiones, demostró ser un hombre de familia, y se le veía integrarse de forma muy natural en el círculo cercano de Hande. Hay fotos y vídeos de él compartiendo momentos con la familia de Hande, lo que sugiere que apoyaba y compartía uno de los valores más importantes para ella. Esto, para mí, es un deseo cumplido. Tener a tu pareja integrada y aceptada por tu familia es algo que muchas personas anhelan en una relación. Otro aspecto importante es el apoyo a sus carreras individuales. Ambos son actores con carreras muy exitosas y en constante crecimiento. ¿Kerem apoyó los proyectos de Hande? Absolutamente. Siempre se le vio promocionando el trabajo de ella en sus redes sociales, y viceversa. Cuando Hande ha tenido nuevos proyectos, Kerem ha sido su fan número uno, demostrando admiración y orgullo. Y si hablamos de Hande, ella también ha mostrado un apoyo incondicional a Kerem, especialmente durante momentos de duda o presión en su carrera. En este sentido, se podría decir que se cumplían mutuamente los deseos de tener una pareja que fuera su mayor respaldo profesional. Pensemos también en la privacidad. Para una pareja tan expuesta mediáticamente, mantener un espacio privado y seguro es un desafío enorme. Hande en varias entrevistas ha expresado su deseo de tener momentos de paz y de vivir su relación de la manera más normal posible, alejados del escrutinio constante. Si bien es imposible escapar completamente de la atención, Kerem demostró una actitud protectora hacia Hande. Se les veía tratando de mantener ciertos aspectos de su vida en privado, y Kerem, en ocasiones,
ha sido bastante firme al poner límites a la prensa cuando sentía que se invadía su espacio personal, o el de Ande. Esto puede interpretarse como un deseo de Ande de sentirse protegida y tener cierto control sobre su vida privada, deseo que Kerem pareció compartir y materializar en la medida de lo posible. Ahora, vamos a entrar en un terreno más especulativo pero igual de interesante. ¿Y si Ande deseaba un compromiso más formal, o incluso planes de matrimonio? Si bien nunca hicieron declaraciones explícitas al respecto durante su relación, los rumores y las esperanzas de los fans eran muy altos. Verlos juntos, la conexión tan evidente hacía que la gente esperara que ese amor tan público se tradujera en pasos más serios. Es difícil saber qué se decía en privado, pero si Ande tuviera ese deseo, ¿cómo se habría manifestado la respuesta de Kerem? Quizás en el momento en que su relación terminó, muchos fans interpretaron esa separación como una señal de que quizás esos deseos de futuro no se alinearon completamente, o que las presiones externas fueron demasiado. Sin embargo, también es posible que las cosas sean mucho más complejas. Es importante recordar que las relaciones son un camino de dos. Los deseos no son unidireccionales. Es probable que Kerem también tuviera sus propios deseos y expectativas en la relación, y que ambos trabajaran juntos para hacerlos realidad. El hecho de que hayan llegado a una etapa donde las especulaciones sobre un futuro juntos eran tan fuertes, sugiere que hubo un nivel de compromiso y de compartir sueños. Si analizamos su contenido en redes sociales antes de la ruptura, veíamos muchas imágenes donde se les veía disfrutando de la vida juntos, apoyándose mutuamente, compartiendo intereses. Esto indica una construcción conjunta donde ambos aportaban a la relación y, probablemente, cumplían los deseos del otro de tener una pareja presente, cariñosa y cómplice. Y hablando de deseos, pensemos en el apoyo mutuo en sus aspiraciones. Ande, siendo una actriz de gran talento, sin duda tiene aspiraciones de crecer en su carrera, quizás explorar nuevos géneros o trabajar en proyectos internacionales. Kerem, con su experiencia y ambición, seguramente también tiene metas similares. El hecho de que se hayan mantenido como pareja por un tiempo considerable, a pesar de las exigencias de sus carreras, sugiere que se brindaban el apoyo necesario para perseguir sus sueños individuales. Y si Ande deseaba tener un compañero que la impulsara a alcanzar su máximo potencial, Kerem pareció ser ese compañero, al menos durante el tiempo que estuvieron juntos. Además, no podemos olvidar la admiración mutua. Es palpable en sus interacciones. Ver la forma en que Kerem hablaba de Ande y viceversa, demostraba un profundo respeto y admiración por el otro. Si uno de los deseos de Ande era sentirse valorada y admirada por su pareja, Kerem definitivamente cumplió con creces ese deseo. Lo mismo aplicaría para él. Consideremos también los momentos de ocio y disfrute. Las relaciones también se nutren de esos momentos de diversión y relajación. Ande y Kerem fueron vistos viajando juntos, disfrutando de cenas, y simplemente viviendo su juventud y éxito. Si Ande deseaba compartir experiencias divertidas y memorables con su pareja, Kerem le ofreció precisamente eso. Y seguro que él también deseaba lo mismo de ella. Es fundamental entender que las relaciones en el ojo público son extremadamente difíciles. Las expectativas de los fans, la presión mediática, las agendas apretadas, todo esto puede poner a prueba hasta la relación más fuerte. La pregunta de si Kerem cumplió los deseos de Ande es fascinante porque nos lleva a reflexionar sobre lo que realmente importa en una relación, más allá de los titulares. Si miramos retrospectivamente su relación, podemos ver que en muchos aspectos, Kerem sí se esforzó por ser el compañero que Ande podría haber deseado. La demostración de afecto o el apoyo profesional, la integración familiar, el intento de proteger su privacidad, todo apunta a que hubo un esfuerzo genuino. Sin embargo, como mencioné antes, ninguna relación es perfecta, y la vida tiene sus giros inesperados. Quizás uno de los deseos más profundos que Ande pudo haber tenido, y que se hizo realidad de alguna manera, fue encontrar a alguien con quien pudiera compartir una conexión tan profunda y genuina, al menos por un tiempo. La intensidad de su relación, aunque haya terminado, dejó una marca imborrable en sus seguidores y seguramente en sus propias vidas. Y si su deseo era vivir un amor apasionado y real, aunque fugaz, pues, de alguna manera, lo experimentaron. Ahora es importante ser cautelosos con las conclusiones definitivas. Nosotros, como espectadores, solo vemos una pequeña parte de sus vidas. Lo que sucedía tras bambalinas es algo que solo ellos conocen.
Sin embargo, basándonos en la información pública, en sus gestos, en sus declaraciones, podemos decir que Kerem Bürsin hizo muchos esfuerzos por ser un compañero que probablemente satisfacía muchos de los deseos de Hande Erçel. El apoyo, el cariño o la complicidad, todo estuvo presente. En resumen, hemos explorado la compleja y cautivadora relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado cómo a través de sus acciones y su conexión visible, parece que Kerem Bürsin cumplió con muchos de los deseos que Hande Erçel pudo haber tenido en una relación: apoyo incondicional en sus carreras, integración familiar, un espacio de privacidad y sobre todo, una conexión genuina y un amor que cautivó a millones. Si bien nunca tendremos una lista exhaustiva de deseos cumplidos, la evidencia sugiere un esfuerzo mutuo y una relación donde se buscaron satisfacer las necesidades del otro. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis tan interesante. Espero de corazón que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que Kerem cumplió los deseos de Hande? ¿Qué otros aspectos creen que son importantes en su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos todos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Un abrazo enorme.